el famoso coloso de Ramsés II, que tiene un peso como casi de 1000 toneladas y que cuando lo descubrieron tuvieron que hacer incluso un templo encima porque no podían moverlo. ¿Tienes algún tipo de idea sobre cómo los antiguos pudieron tratar de mover este tipo de piedras? Bueno, mira, el coloso que se encuentra en la ciudad de Memphis es de piedra caliza, ¿ya? Y fue encontrado justamente en como una acequia, y por eso la piedra se había descompuesto en parte. Y después se encontró otro más, que es el que se encuentra actualmente allá en el museo, en el nuevo museo del Cairo, de Egipto, ya que es impresionante, ese sí está intacto, por así decirlo. Pero yo diría que más impresionante que eso son los dos colosos de Menon, de la época de Amenofis III, porque cada uno de ellos es un bloque monolítico también de 1000 toneladas, pero de piedra cuarcita. Y fueron traídos de unas canteras que están de la orilla, podríamos decir, oriental del río Nilo, o sea, unas canteras que están, ya te digo, fácilmente a unos 10 kilómetros de distancia del río, más cruzarlos el río, pasarlas del otro lado y avanzar con las estatuas unos 12 kilómetros hasta llegar a su emplazamiento, donde se colocaron los dos colosos, cada uno de 1000 toneladas, en la época de Amenofis III. Entiendo que Y cuando además dice, por terreno inundable, así que en terreno que no era muy firme, que digamos. cuando hablas de que era de cuarcita, te refieres que es como mucho más superior a la caliza, de que sería más difícil de tallar. Podríamos decir, es claro, es mucho más dura de tallar y todo. O sea, hay distintos tipos de piedra en la que se trabajó en el Antiguo Egipto, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la diorita verde, que es la piedra más dura con la que generalmente se talla el cuarzo rosa. O sea, las canteras perdón, de granito rosa, ya que están en Asuán, ya generalmente se trabajan con la diorita. Y hay, más o menos eran 23 o 24 estatuas del faraón Kefren, que estaban talladas en diorita verde. Una de ellas se encuentra en el actual museo de ahí del Cairo, el último que acaban de inaugurar, y es tan perfecto que pareciera que estuviera tallado pues en jade. Ya es impresionante, casi translúcido, y sin embargo es imposible casi de tallar. Entonces, ¿cómo pudieron hacerlo hace pues 4680 años? Es que ¿Cómo pudieron tallarlo? no tiene ningún tipo de sentido. Y ya no solamente la estatua de Ramsés II, sino también con respecto también a las pirámides. Hay diferentes tipos de pirámides, como tú has visto que has estado tantísimas veces en Egipto, pero solo Sí, las de la cuarta, 26 veces. 26 veces ya en Egipto. Sí, Lo, sí, sí. lo curioso es que solamente las de la cuarta dinastía son las que se ven diferentes a las demás, porque las otras las creaban, pero se derrumbaban con el tiempo. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, ¿ya? Y es que en Egipto no hay 3 pirámides, hay 110 pirámides. Y todo depende realmente de qué materiales hayan sido hechas, ¿ya? Entonces hay pirámides de la tercera dinastía que fueron hechas o sea, más bien, a partir de la quinta dinastía, entre la quinta y la 12 dinastía, hay pirámides que se hicieron de adobe, pero el cuerpo interno era de piedra. Entonces el adobe se deshizo, ¿ya? Y quedó la parte de la piedra, ¿ya? Entonces, en el caso de las pirámides de la cuarta dinastía, ¿ya? Que estamos hablando justamente las de la de Keops, Kefren y Miserinos, y anteriormente también la de Soser, ¿ya? Ujú. El padre Keops y todo. Eh, pues ahí vamos a encontrar que las piedras ya, las pirámides están hechas de piedra caliza, pero Claro. igualmente el cuerpo interno es de granito rosado, o sea que realmente sobrevive a la labor que hace la arena del desierto, que como un esmeril va diluyendo la piedra caliza. Wow, es que ojalá tener la oportunidad de estar allí para poder verlo. También recuerdo que me comentaste una vez que el hecho de estar delante de la pirámide
te cambia completamente la vida. Es como algo totalmente diferente por la Sí, cantidad de sí, sí. energía que hay dentro. O sea, tú puedes haber visto fotografías, videos y todo, pero cuando estás delante de la pirámide no puedes creer de que la gente haya sido capaz de crear algo tan grande. Además, porque la historia te enseña que todas las grandes realizaciones de una civilización nunca se consiguen ni al principio ni al final, sino en el momento de mayor esplendor, de mayor desarrollo. Y el mayor desarrollo de la civilización egipcia fue entre la 18 y 19 dinastía del Imperio Nuevo, en la época de los Amenofis, de los Tutmosis, de Ramsés, de Seti. Sin embargo, en esa época no hay nada que se asemeje a las pirámides. Ya las pirámides son de la tercera y cuarta dinastía del Imperio Antiguo, cuando Egipto recién salía del Neolítico. Entonces, eso de por sí ya es difícil, porque no solamente la estructura, sino que estamos hablando de alta matemática. Claro. Cuando hablas de alta matemática te refieres a toda la sincronización que La tiene con temas de geometría que se constelaciones, utilizó geometría para sagrada. los cálculos y todo, claro. Ya porque, ya tío, no solamente son el caso de la pirámide de Keops, 3 millones de bloques de piedra, ya, de un promedio de 2 toneladas cada piedra, ya, más las piedras internas o sea, o sea, el cuerpo interno de la pirámide, que son de granito rosado, que pueden pesar entre 20 y 50 toneladas cada piedra. Entonces, esas piedras de granito rosado fueron traídas de canteras que están a 750 kilómetros de distancia, o sea, de Asuán. ¿Ya? Y uno dice, pero ¿cómo lo hicieron? Claro, bueno, el río Nilo funciona como una supercarretera, porque la corriente va de sur a norte, pero el viento sopla de norte a sur, así que lo puedes poner en embarcaciones. Pero eh, fíjate tú el tipo de embarcaciones que había en aquel entonces, cargarlas con piedras de 50 toneladas o con un obelisco de 1267 toneladas, como es el obelisco inacabado de la reina Hatshepsut, que se encuentra todavía en las canteras de granito rosado de Asuán. Lo iban a sacar de ahí de una sola pieza, lo iban a colocar en una embarcación y se lo iban a llevar río abajo, ya hacia el templo de Karnak. Ya, imagínate tú, o sea, y cuando tú estás en las canteras, que es un cerro, miras hacia adelante y no hay un camino, ya, para llevar los obeliscos directamente hacia el río. Ves cerros de piedra, cerros, ya, pero no hay un camino. Lo primero que tú haces es un camino atravesando los cerros, Claro. ya, que te lleven directamente hacia el río, pero no hay ningún camino. O sea, no hay forma hoy en día entonces de poder Es como explicarlo. que, ya, o sea, hoy día nosotros cortaríamos el obelisco y lo armamos, ¿no? Lo Hmm. juntamos. Pero ellos no, ellos se lo llevan de una sola pieza. Entonces, hoy día, para cargar eso, tendríamos que poner varias grúas juntas y se estorbaría. Pues ellos no, ellos lo cargaban, lo ponían, los llevaban. Eh, Nadie sabe cómo. es impresionante cómo los antiguos nos siguen reflejando hoy en día que tenemos que aprender a ser más humildes, de que muchas veces pensamos que a mayor tecnología, mayor progreso, y no siempre es verdad. Recuerdo también que has estado varias veces también en la isla de Pascua. Allí, en las tradiciones pascuenses se había recogido, bueno, lo recogió también el padre Ancler, de que a través de la vibración, los sacerdotes de la isla de Pascua trataban como que eran ellos los que movían los moai a través de un cántico. Igual eso Así también es. pudo formar parte en Egipto. O sea, realmente, pues, tal como tú lo dices, en Isla de Pascua, donde he estado 11 veces ya, eh, a las estatuas las llevaban caminando. O sea, no es cierto que las ponían sobre rodillos de troncos de árboles o palmeras, y eso fue lo que contribuyó a la desertificación y a la deforestación de la isla. Eso es mentira. O sea, la deforestación fue porque comenzaron a llegar los barcos balleneros europeos a cargarse toda la madera y todo lo que podían de la isla, ya, para reparar sus barcos o para utilizarlo o sea, como para vapor y todo. ¿Ya? Incluso también venían y se secuestraban a la gente para llevarlos como marineros o mujeres para la prostitución, para lo que sea. Así que, y tanto los europeos como también los sudamericanos, porque lamentablemente de mi país, o sea, del virreinato del Perú, ya salieron también, bueno, ya estábamos independientes en aquel entonces, ya salieron barcos de esclavistas y se llevaron a muchísima gente de allí. Así que el asunto es que esa historia negra
que se ha contado sobre la isla de Pascua, de que ellos se mataron entre ellos, que ellos derribaron su Moai, todo eso es mentira, eso no es cierto. ¿Ya? Hay un grabado, un dibujo hecho por Pierre Loti, oficial francés de la fragata La Flor francesa, en donde se ve cómo ellos, o sea, los franceses allá por el año de 1872, creo, si no recuerdo mal, ya, llegan y los oficiales franceses le ordenan a los marineros que derriben los Moai. Y los pascuenses, los Rapa Nui, están suplicando de que no le derriben sus estatuas, y ves a los franceses apuntando con los fusiles y derribando los Moai. Y en el museo del padre Sebastián Engler, ya de origen alemán, el sacerdote que fue el que investigó, pero con mucho prejuicio realmente, a los pascuenses, el grabado de Pierre Loti dice abajo, ¿no? El dibujo que representaría pues las luchas tribales que llevaron al derribamiento de los Moai por la propia gente, ya, de los Rapa Nui. Cuando tú estás viendo en el dibujo que son los franceses que están derribándolos. Claro, no tiene sentido ninguno. Es que no se dan pero cuenta. eso para que veas tú esa campaña para tratar de destruir realmente, no solamente acabar con la población Rapa Nui, sino acabar también ya con su pasado, ya con su autoestima y todo. Claro, y también como decías, al contrario de las piedras de Egipto, los Moai están hechos de piedra pómez, que de nada se raya. Entonces, ¿cómo los movieron sin rayarlo? No es piedra pómez, porque es toba volcánica, o sea, es ceniza volcánica. Sí. Y hay una que otra piedra hecha también de basalto. La que está de basalto, la que estaba en la aldea ceremonial de Orongo, o sea, en el borde del cráter del volcán Rano Cao. Eso lo robaron los ingleses y se lo llevaron al Museo Británico. Está actualmente ahí, uno de los Moai más importantes, y era de piedra de basalto. Ya, pero la mayoría de los Moai está hecho de toba volcánica, ceniza volcánica, y pesan entre 75 y 85 toneladas. El más grande ya mide como unos, ¿qué te digo? Fácilmente unos 18 metros, entre 18 y 23 metros de largo, y pesa ya unas 180 toneladas. Pero ese nunca lo terminaron de sacar. Ahora, ¿cómo lo tallaban? Le dejaban una quilla abajo, en las faldas del volcán Rano Raraku, lo dejaban deslizarse, ya, como un tobogán, caía a una especie de hoyo donde caía la estatua y se paraba. Después se excavaban el hoyo, le hacían un caminito, la amarraban a la estatua de 3 puntos, o sea, tanto de la frente como del cuello, ¿ya? Y entre 3 grupos iban cantando, o sea, ellos cantaban unos cantos rituales. Por eso se habla del mana, del poder que tenían ya los ariki y los reyes para motivar ya a la gente a hacer andar los Moai. Entonces, y llevaban, o sea, las estatuas terminan en el muslo. O sea, no es cierto, no hay estatuas que tengan los pies. Vale. O sea, las estatuas terminan en el muslo, porque son estatuas de muertos, ¿ya? Entonces terminan en el muslo, ¿ya? Y es una superficie plana en la parte de abajo, ¿ya? Para llevar balanceando la estatua. Entonces, pues, unos caminos impresionantes que hasta ahora existen, llevaban balanceándose la estatua. Los alumnos de la Universidad de Hawái han hecho el experimento, hicieron un Moai de 3 metros de altura, pesaba como 2 toneladas, una cosa así, y lo amarraron entre 3 grupos de alumnos y comenzaron a balancearlo y lo hicieron avanzar 100 metros. O sea que hicieron el experimento demostrando que sí es cierto que los Rapa Nui pues llegaron a movilizar estatuas de hasta 10 metros de altura, de 85 toneladas, simplemente balanceándolas, ya, con cuerdas, ya, y la leyenda es cierta, o sea, las llevaban caminando.